Bienvenido al Catecumen, una bullita, señores. Qué bueno es Dios, aleluya, gloria a Dios. Amén. Qué bueno que ustedes están aquí con nosotros una vez más, una semana más, para disfrutar del contenido que tenemos para ustedes. En esta ocasión tenemos un contenido bien especial, una entrevista a un joven que probablemente usted lo haya visto ya en las redes sociales, que tiene como un perfil salomónico, ese muchacho. Duro. Tiene unas reflexiones bien profundas. No sabemos si es de qué espíritu es todavía, porque no sabemos si es bautista, si es pentecostal, si es anglicano, si es serafín, querubín. No sabemos todavía, porque ellos tiene un misterio dentro de él. Así que hoy tenemos una entrevista con Alexander Guzmán. Así que no se muevan. Bien, Alexander, bienvenido. Gracias. Aparte de eso tenemos a Randy Sedano y tenemos a Ana Kari Lape. Eso es un... ¡Ana Kari! Ha regresado. ¡Wow! De vuelta. Profesor, la primera pregunta que yo le voy a hacer a usted. Esa calma, ¿cómo se consigue? No sé. ¿Cómo te sientes en el día de hoy, aquí con nosotros? Un poco nervioso. ¿Nervioso? Sí. Pero ¿cómo nervioso? Un tipo que tiene 190,000 seguidores. ¿Verdad? Eso como que no concuerda. Y 600,000 en TikTok. Y tiene aceite. ¿Tiene aceite? Sí, porque tiene 190,000 seguidores y nada más sigue 31 personas. O sea, en este país nada más hay 131. No, 131, no, 31. 31 personas. Solamente hay 31 personas dignas de que tú la sigas en este país. Es que es muy diferente grabarme estar aquí entre ustedes y estar detrás de una cámara. Manny, ¿se está escuchando ahí? Sí. Wow. Pero lo que él te dice es que solamente hay 31 personas dignas de que tú la sigas en este país o en todo el mundo. Porque en tus redes sociales tú sigas 31 y te siguen 190,000. Es que debo ser muy discreto a quien sigo. Es que las personas en busca de hacer mucho contenido y buscando como cierto tipo de relevancia se convierten un poco en irreverentes. Entonces yo soy un poco selectivo con las personas que sigo. O sea, no busco consumir mucho contenido, sino que lo poco que consuma sea de calidad, ¿no? Ok. Excelente. Pero tú sigues al Catecumen entonces. No. Ay. Apaga ahí. ¿Me entiendes? Arrancamos Hemos mal. terminado. Pero sigue Agustín Laje. ¿Sigue Agustín Laje? ¿Tú entiendes? Pero ustedes me investigaron muy bien. Para que tú veas, porque aquí hacemos contenido de calidad. ¿De dónde es Alexander? Yo nací en La Romana, pero vivo actualmente en Higüey, en la Ceiba del Salado. Y bueno, ahí estoy hace unos casi 8 años. Ahora los cumplo en junio o julio. Pero soy naturalmente de La Romana. ¿De qué parte de la Romana, man? Villaverde. Villaverde. Bien. Hey, tengo un amigo ahí, o creo yo que eran amigos míos. ¿Cómo? Sí, de Villaverde, no. Ahí no era que era Romanita. Sí, Iglesia, sí. Romanita, Dios te bendiga, mira, de usted. Bien, Alexander, ¿qué edad tiene Alexander? ¿Cómo que qué edad tiene Alexander? Sí. ¿Qué edad tienes tú? Estamos hablando... ese... ¿De quién estamos hablando? ¿Alexander o quién? No, estamos hablando ahora con Alexander. ¿Qué edad tienes? Tengo 19 años. 19 años. Wow. ¿Qué? Sí. Bien. Ahora en un par de semanas cumplo los 20. En 2 semanas justamente, sí. ¿Y qué estás estudiando o estudiaste? ¿O qué? Estoy estudiando contabilidad en la universidad y, bueno, estudio en un instituto de teología con mi pastor ahí. Él mismo nos da clases de teología en un instituto bíblico. Que él tiene, o sea, no, él lo creó. Él mismo lo da así. Como debe ser. Tú sabes que cuando uno empieza a crear contenido, normalmente
quizás tú no tienes un título con el que te gustaría que te llamen o quizás no lo has pensado, porque en este contexto nosotros estamos aquí y quizás ¿cómo te gustaría que nos refiramos? Tenemos en esta tarde, en esta noche, en este día al Alexander el evangelista o el pastor El apóstol. o el apóstol. El influencer. El eso es lo que es. influencer. Influencer. ¿Cómo te gustaría que te llamen en ese sentido? No sé, no me gustan las etiquetas. Pero, Eso no. pero que no es que te gustan las etiquetas, ¿hay alguna manera que tienen que llamarte? Porque, por Para ejemplo, identificarte. a mí me dicen, me llaman pastor. No sé, nunca cuando inicié a hacer videos no le presté atención a la manera en que debían de llamarme las personas. Yo simplemente me veo en un futuro enseñando. Me gusta me gusta enseñar. Pero el llamarme por un nombre específico nunca lo pensé. Por ejemplo, Alexander el Sensei. Porque maestro. El maestro. Tiene mucha sabiduría, ¿verdad? Pero maestro. Qué Un duro, muchacho qué de duro. Alexander, ¿cómo llega a ti este tema de las redes sociales entonces? Un muchacho tan discreto, tranquilo, que no le gustan las etiquetas. ¿Cómo llega entonces esta exposición de las redes sociales a tu vida? Yo en un principio inicié a hacer videos en YouTube. Yo lo inicié, bueno, por como dije hace un rato, me gusta enseñar, no. Pero aparte siento que como cuando enseño las cosas que aprendo, pues como que las retengo más. Entonces fue como una estrategia, aprendo y lo enseño, entonces como que lo retengo más. En cuanto a lo de ser reservado y exponerme en las redes sociales, pues es muy fácil, porque yo no estoy con un público viéndome mientras me estoy grabando. A diferencia de cuando subo el video, ahí sí, pero es muy diferente porque las personas están detrás de una pantalla y a pesar de que sí pueden opinar lo que quieran, pues es diferente porque no hay ningún contacto físico con las personas ni nada de eso, así que eso no me afecta. ¿Cuál fue el primer video que se te fue viral? Recuerdo que tuvo que ver con esa mujer, la hija de Billy Graham. Ella estuvo en una entrevista y yo referí algo de ella acerca del problema del mal y todo eso, de por qué Dios permitía el mal en el mundo, los terremotos y un sinnúmero de cosas que suceden en el mundo. Y las personas habitualmente usan, bueno, ¿por qué sucede tanto mal en el mundo si se supone que Dios es soberano y lo controla todo? Porque Él no evita el mal del mundo. Entonces yo tratando algunas palabras que dirigió la hija de Billy Graham en una entrevista, pues ese video como que estalló. Detrás de ese, entonces empezaron a irse virales unos cuantos más. Tú hiciste uno sobre la masturbación, creo que fue. Sí, una vez traté el tema de la masturbación. Sigan ahí. Ahora que tú mencionas que te gusta enseñar, he notado que tus videos lo haces no mirando directamente a la cámara, sino como si estuvieses en un público o conversando con otras personas. ¿Es parte de tu personalidad o es una estrategia que utilizas como para sentir que estás conversando con... o de incluir a la comunidad en ese sentido, quizá? Mito público. Ujú. No había escuchado ese nombre de mito público, pero Público de mentira. Pero eso es que tú no oyes el mismo golpe. Básicamente es eso, sí. Uno, no me gusta mirar la cámara. Y dos, es como que me siento un poco más cómodo proyectando a la audiencia. Hay un grupo de sillas vacías ahí donde grabo. Entonces es básicamente que miro a todas esas sillas vacías y es como que proyecto a la audiencia que me ve en esas sillas que están Porque vacías. tú grabas en la iglesia. Sí. ¿Y tú cómo te proyectas? ¿Un Dante Gebel quizás? No simpatizo mucho con las enseñanzas de Gebel, pero... Justifica Bueno. ¿Por qué? tu ¿Por qué? respuesta. No, pero así no. No tiendo a mezclar a Dante Gebel con ese grupo de predicadores que son muy motivacionales y le gustan elevar el ego a la gente, ¿no? Pero sí muchas veces siento que Dante se va por esa línea de motivar a la gente y yo tengo otro pensamiento respecto a la predicación, ¿no? La palabra de Dios produce tristeza en la gente, esa tristeza lleva a la gente a que se sienta convencida de su pecado, reconozca su necesidad de un Salvador. Entonces, cuando veo
un predicador que le gusta motivar a la gente y hacer a la gente sentir bien, pues como que no me gusta ir mucho por esa línea. ¿Sabes que yo creo que con el tema de Dante Gebel, los cortes que sacan de él son los que se ven así? Pero cuando uno se sienta, yo normalmente me siento a escuchar algunos de sus sermones. Cuando te sientas a escuchar todos los sermones, todo el sermón, te das cuenta que no es que la parte que cortan, o sea, Sí. no se compara a veces mucho con todo lo que se ha dicho. Y entiendo la manera en que tú lo ves así, porque como lo que se hace viral, lo que la gente comparte, esa pequeña cosa que le gusta a ellos y que no lo confronta, pero que ves realmente y consume todo el contenido de él, y no es una apología que estamos haciendo aquí del predicador, pero sí he visto eso. Así que, bueno, entendemos que tú no... Pero, déjame ver, para yo despejar una duda. ¿Cuáles predicadores tú sí escuchas? Hay un predicador que se llama Fabián Liendo. Disfruto de escucharlo a él. Bueno, no es porque me guste, sino el mensaje que transmite me parece que es muy bíblico. Hay un predicador también que se llama Sugel Michelin, algo así. Sí, Sugel Michelin. Su predica es muy centrada en las escrituras, pero no simpatizo. Miguel? ¿Quién es Miguel? Miguel Núñez. Miguel no. Miguel Núñez, no. Sí. No, porque Miguel Núñez es más carismático. Miguel Núñez no es carismático. No, es más carismático que Sugel, me refiero. Ok. Pero no simpatizo mucho con predicadores que elevan la experiencia sobrenatural por encima de la suficiencia de las escrituras. Cuando la experiencia supernatural es más importante que las escrituras, entonces no coincido mucho en ese aspecto. ¿Y cómo llega Alexander a esa convicción? ¿A cuál convicción? Esa convicción de que yo evalúo o valoro mucho más quien le da relevancia más a la escritura que a lo emocional, que a lo subjetivo, que a la experiencia que pueda tener alguien, sino cómo llega Alexander a ese análisis, a estar convencido de que eso es lo correcto. Es que cuando perdemos la Biblia como nuestro estándar o como la última autoridad a la que debemos de ver, entonces no sé a qué otra autoridad deberíamos de asistir. Por ejemplo, si dejo de mirar a la Biblia como la máxima autoridad, entonces ¿hacia dónde debo de mirar? Lo emocional, algo que es tan delirante y tan cambiante como las emociones. ¿Qué es más importante, la suficiencia de las escrituras o alguna experiencia o revelación de un predicador? ¿En quién confío más? Entonces, cuando veo un predicador que tiene una revelación o un sueño o una profecía, pero esa profecía o ese sueño o esa revelación entra en discordia con la palabra revelada, entonces veo aquí un problema muy grave, porque el mismo Espíritu Santo que se supone que te dio esa profecía fue el mismo Espíritu Santo que se supone que inspiró la Escritura, ¿o no? Entonces, la palabra revelada, la palabra inspirada que es la Biblia, no puede entrar en discordia con ninguna profecía que tú me des. No hay ninguna revelación nueva, no hay ninguna revelación especial además de la Biblia, porque entonces diríamos que Dios se contradice. Entonces, la Biblia es mi estándar. Si tú me quieres decir algo, yo lo voy a filtrar por la Biblia, pero si lo que me dices o lo que me enseñas contradice la enseñanza bíblica, entonces lo que tú dices para mí no tiene ningún tipo de valor. Pero eso tiene que ver con algo de forma o de fondo. Porque yo te puedo decir que yo, por ejemplo, bueno, y los muchachos que me conocen quizás no me dejan mentir, soy súper celoso con lo que dice la Biblia. O sea, yo soy un fanático de lo que la Biblia comunica en cada caso. Pero yo me disfruto a Dante. Y me parece que es un tipo que lleva la palabra de Dios de una manera más relajada, menos espiritualizada, de hecho, que mucha gente, pero igual es efectivo. O sea, es un tema de forma o de fondo. Y mira, que me he disfrutado también mucho a Sugel Michelin, por ejemplo. Es uno de mis favoritos. Pero no dejo de escuchar a Dante por escuchar a Sugel, por ejemplo. No, yo no digo que no pueda escuchar a Dante. Solo digo que no es un predicador al que yo me sentaría como a disfrutar si busco algún tema centralizado en las escrituras. Y en cuanto a lo demás, yo no niego que no hayan profecías o que Dios no pueda revelarle a nadie. Solo digo que si un predicador viene a revelarme, yo simplemente no voy a aceptar lo que me ha dicho así, porque simplemente un predicador lo dijo.
Los predicadores contemporáneos habitualmente cuando tienen un micrófono en mano tienden a emocionarse demasiado y dicen cosas, bueno, que no son. Entonces yo soy responsable ante Dios, ante lo que escucho, porque yo no puedo descuidar mi alma y tampoco puedo descuidar el alma de los demás. Entonces, yo no digo que no hayan profecías o que Dios pueda revelar, simplemente tengo que filtrarlo por lo que dice la Biblia, porque entonces, como dije ahorita, si lo que tú dices que Dios te reveló contradice lo que Él dijo en su palabra, entonces hay un problema. Ahora, si tu profecía en realidad está en consonancia con lo que dice la palabra de Dios, entonces yo la recibo con gozo y glorifico a Dios por esa revelación que Dios te ha dado, pero yo necesito examinarla. Incluso Pablo le enseñó eso a los corintios. Examinen las profecías. Yo no me voy a apresurar a aceptar una profecía o algún tipo de revelación, porque entonces le estoy dando prioridad a mis emociones y a lo que yo quiero aceptar en lugar de lo que yo debo aceptar. ¿Desde cuándo Alexander es cristiano? Bueno, a los 12 años yo inicié siendo adventista y me convertí por cierto temor, ¿no? Yo ya tenía en mi mente la idea del infierno y estar separado eternamente de Dios. Y yo quise ser cristiano. Desde niño siempre quise ser cristiano. Siempre tuve la idea en mi mente, aunque un poco torcida, ¿no? Yo pensaba, bueno, tengo que ser joven, tengo que disfrutar mi juventud y luego, cuando esté entrando en la etapa de adultez, entonces me hago cristiano. Pero entonces eso no es muy correcto. Así que me hice cristiano. Uno, tenía miedo de lo que te acabo de mencionar. Y dos, cuando tenía la edad de 12 años, 10, 11, 12 años, pues los cristianos habitualmente andaban por las calles y regaban tratados y todo eso. Y yo siempre he tenido como esa timidez patológica. Soy muy excesivamente tímido en ocasiones. Y me daba mucha vergüenza ver a cristianos regando tratados y que yo tenga que ser cristiano y tener que regar tratados también. Entonces, nunca... Y eso, cuando fuiste jefe pastor, que había que salir obligado. Entonces, lo que pasaba por mi mente es, si tengo que ser cristiano y regar tratados al mismo tiempo, entonces digo, mejor espero un poco más. Porque me daba mucha vergüenza, mis compañeros, amigos o mis familiares viéndome regar tratados y eso. Pero ese señor adventista supo dirigirme muy bien, porque entonces él me dijo una palabra que dijo Cristo: si ustedes me niegan aquí en la tierra, entonces yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso de alguna manera hizo algún efecto en mí y dije, bueno, yo no quiero que Jesús me niegue allá en el cielo, no. Entonces tengo que darle con todo y mi vergüenza y mi timidez. Al fin y al cabo, el regar tratados nunca fue una opción dentro de la iglesia adventista. Ellos no acostumbran a hacer eso, así que fue un alivio. Entonces, ¿tú eres adventista, de la corriente adventista o cristiano? No, yo inicié siendo adventista. Ah, ok. A los 13 años entonces pasé a ser un evangélico. Yo estuve Evangélico. O sea, no adventista. Pero cristiano evangélico. que es algo, pero es también otra pregunta que quisiera hacer ahí. ¿Bautista, pentecostal o ninguna de las dos? No lo sé, quisiera reservarme el derecho de responder esa pregunta. No, pero eso no estarías negando a Jesús ahí. No estarías dejando de no tienes el mismo temor de cuando no querías regar el tratado ahí. No, porque entonces usted me estaría diciendo que debo de aceptar una denominación para aceptar a Jesús. Entonces... No, pero espérate, está bien. Él no está mal. No. Busquen los capítulos anteriores, lo que yo hice un capítulo hablando de eso, ¿verdad? Sí. Por eso yo dije una u otra o ninguna de las anteriores. Sígueme diciendo, acaba conmigo, no te preocupes. No es mi intención. No, tranquilo. No, tranquilo. No, sigue. Es que para mí es un gran problema el tema de las denominaciones. Y siento que, como te decía ahorita, Eric, siento que estoy en un viaje. Entonces, cuando me preguntan de qué denominación tú eres, yo digo, soy un cristiano bíblico. Porque por el momento no me siento identificado con una denominación. Porque me ha afectado en gran manera el protestantismo y la gran corriente de doctrinas y religiones y denominaciones que ha traído.
el protestantismo me ha parecido hasta un estorbo en cierto punto. Porque digo, hay tantas denominaciones, hay tantas enseñanzas, entonces si se supone que el mensaje bíblico tiene cierta armonía, no se contradice y está centrado en el mismo mensaje, está centrado en la misma persona de Jesucristo. Si se supone que la Biblia no se contradice, entonces ¿por qué hay tantas denominaciones? O sea, pero tú crees que hay algunas denominaciones que sí se contradicen con el mensaje bíblico. Exacto. O quizás Entonces, para pertenecer a una denominación hay que torcer el mensaje bíblico. pues es probable, pero no todas las denominaciones pueden ser verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido, porque es como decir que la mentira puede ser verdad y la verdad puede ser mentira. Yo no entro en ese relativismo doctrinal. De hecho, detesto el subjetivismo doctrinal. Cuando alguien me quiere decir, no, eso puede ser cierto y la Biblia está sujeta a ciertas interpretaciones, pero ¿cómo que está sujeta a ciertas interpretaciones? Cuando el autor escribió la Biblia, tenía en mente que lo que él dijo tenía que estar sujeto a diversas interpretaciones. Entonces, una de las preguntas que yo me he hecho, el cual me ha metido en este gran problema denominacional, es el hecho de que si alguien me preguntase, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Qué yo voy a responder? ¿Cuál es porque Jesús dejó una enseñanza? Yo digo, yo sigo a Jesús. Pero es que Jesús me enseñó, me dejó una enseñanza. Jesús dejó una doctrina. Es igual con los que dicen, yo soy relación, no soy religión. Oye, el cristiano es religioso. Tú no puedes decir que tú no eres un religioso porque tú te bautizas. El bautismo es como un tipo de ritual. Tú celebras la Santa Cena es una solemne ceremonia y todo eso entra en el conglomerado de la religión. Entonces hay un sinnúmero de cosas que nos hacen religiosos. El loco soy yo. Entonces, El loco soy yo. O sea, el que estoy loco soy yo. ¿Oyeron? El que estoy loco soy yo. Sigan ahí. entonces yo lo que habitualmente digo, una buena relación con Dios nos lleva a una práctica correcta de la religión. Si somos religiosos, no podemos escapar de la religión. Hay una doctrina y hay una enseñanza. Pero ¿cuál es la enseñanza correcta y cuál es la doctrina correcta? ¿Acaso debo de hacerme católico para aceptar la verdadera doctrina de Cristo? ¿O debo de hacerme ortodoxo? ¿Debo de hacerme reformado? ¿Cuál es verdaderamente la doctrina correcta? Entonces, por eso es mi pregunta. ¿Qué denominación tú eres? Eso entra para mí en un tremendo problema que el protestantismo en toda la historia del cristianismo no ha podido resolver. En términos de salvación, entonces. En términos de salvación. ¿Dónde quedan esas denominaciones que ya existen? Que ya sabemos que algunas tienen que torcer un poquito la Biblia para defender algunos puntos históricos que tienen. Así entiendo yo. Pero ¿dónde quedan ellos cuando hablamos entonces de la salvación para ese grupo de gente? ¿Hay posibilidades de que se salven? ¿O por una doctrina retorcida no hay manera de ser salvos? Yo creo que el tema de la salvación está muy lejos de nuestra jurisdicción. De alguna manera yo he visto a Dios obrar en personas que tienen una teología bastante aberrante. Pero de alguna manera esa teología aberrante, Dios la usa y se inmiscuye en esa teología aberrante y llega a ciertas personas, ¿no? Que de alguna manera no puedo decir si se salvarán o se perderán porque ya eso le corresponde a Dios. Pero no deja de ser una teología torcida y una teología aberrante. Ahora, el tema de la salvación, Dios se las arreglará con esas personas. El apóstol Pablo dijo, cada uno esté plenamente convencido en su propia conciencia. ¿Cómo Dios lo hará o cómo no lo hará? Es un tema que escapa totalmente de nuestro conocimiento. Ahora, el cristiano en sí tiene la responsabilidad de enseñar la doctrina correcta y no apartarse de ella. Tenemos una doctrina y tenemos que seguir esa doctrina. Marín, dale, que tú estás aquí también. Aquí estamos toditos así, miren. No, no, pero si me dejan, yo sigo hablando con el pan aquí. Wow. Continúe. Punto de edición. No, bueno, yo ya iba a hacer una pregunta un poquito ya más personal. Y fue que yo vi una de las frases que publicaste y es que estableciste una diferencia entre una frase, Dios me acepta tal como soy y Dios me recibe tal como soy. Entonces, la pregunta es si tú has tenido alguna experiencia o tuviste una experiencia que te hizo llegar a esa conclusión o si has
tenido alguna situación que te hizo acercar a Dios, o sea, fuera de lo que nos has mencionado aquí? Quizás no, quizás sí, pero... No sé cómo se relaciona eso con el post que hice. Si tú tuviste alguna experiencia, quizás negativa en tu vida, y te sentías insuficiente, como quizás siente mucha gente en esta, en esta generación tan quebrantada, y es por eso que a veces no se acerca a Dios. Entonces yo te pregunto, si tú experimentaste quizás en la explicación de esa diferencia que estableciste entre esas dos frases, ¿o no? No, creo que no. La publicación que hice en ese momento no fue basada en una experiencia directamente personal, sino de lo que yo veía dentro de la iglesia, en el tipo de mensaje que se predica. Por ejemplo, hice, no sé si lo viste en un Twitter o lo viste en un video. En Instagram lo vi, la publicación del post. Bueno, sí, es de Twitter, pero subiste el post a Instagram. Lo siento. Ese mismo mensaje que hice en Twitter lo incluí en un video, y es en base a un mensaje que las personas habitualmente predican, de que Dios te acepta o te ama incondicionalmente y Dios te recibe, tú tienes que venir, que Dios te ama tal cual eres. Entonces eso entra un poco en discordia con el mensaje bíblico. Yo no le puedo decir a la gente Dios te ama incondicionalmente, porque entonces la gente puede entender, o lo que yo le estoy diciendo a la gente es que, bueno, a pesar de que tú peques, Dios te ama, porque no hay ninguna condición. Dios te ama incondicionalmente y Dios te ama tal cual eres. Entonces yo digo, pero si Dios te ama tal cual eres, entonces ¿por qué te mandan a nacer de nuevo para ver su reino? No, que amar tal cual es una persona es aceptar el ser mismo de la persona. Entonces no le puedo decir a la gente Dios te ama tal cual eres, porque la gente puede pensar, no, entonces yo puedo seguir pecando porque Dios me ama tal cual soy. Entonces el mensaje bíblico que Jesús le dice a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero entonces, los discípulos. Y a todo el que quiera seguirle, porque... ¿Y qué hacemos con Juan 3:16 entonces? Porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces tenemos que relacionar lo que dice el verso 16 con el verso 36. ¿Qué dice? Que si alguno rechaza al Hijo, entonces ya está condenado. Pero Dios amó. Sí, Dios amó. A pesar de esa respuesta. Es como dice este predicador Sugel Michel, en Dios no te ama tal cual eres, Él te ama a pesar de lo que eres. No es que Dios deja de amar al pecador. Es que hay cierto tipo de beneficio, diría beneficio salvífico, que recibe el pecador arrepentido cuando recibe a Jesucristo en su corazón. Al pecador no arrepentido Dios lo ama a pesar de lo que es y lo llama al arrepentimiento, y para que se niegue a sí mismo. Pero yo no le puedo decir a un pecador que no es arrepentido y que vive en el mundo haciendo y deshaciendo, oye, Dios te ama incondicionalmente. No. O sea, mi deber es decirle, Dios te ama a pesar de cómo eres, pero te manda a negarte a ti mismo y tienes que morirte a tu propia naturaleza pecaminosa y aceptar la imagen de Cristo en ti. Alexander, en tu familia, ¿solo tú eres cristiano o hay más cristianos? Hay más. Padre, madre, hermano. Mi madre lo es, algunos de mis hermanos. Y ya, pero no, son solo una minoría. Ok, pero siempre han sido cristianos. O sea, ¿tú creciste en una familia cristiana o no? O sea, ¿tus padres también eran adventistas en algún momento? Porque dijiste que eras adventista. Mi padre lo fue. Y él me llevaba a la iglesia adventista cuando yo era pequeño. Pero yo vine ya asumiendo el adventismo. Sí, vine entrando a la iglesia adventista ya a los 12 años. Es difícil para un niño ser adventista, pero no puede jugar los sábados. No. Sí. Es una batalla. Ni poco correr bicicleta, ¿eh? La iglesia entonces a la que perteneces actualmente. Yo sé que hablamos de cómo, con qué te identificabas, pero la iglesia a la que asistes actualmente, tus pastores, ¿tienen una denominación o no? ¿O son igual así como tú piensas? No, ellos son pentecostales. Pentecostales hasta la tambora. Que cantan corito allá y tambor, con tambor y guiri y todo. En ocasiones. Hacen... No son muy frecuentes los coros allá, pero sí a veces. Y allá escasea mucho el tema de diferentes denominaciones.
si tuviera que hacer un balance de todas las denominaciones que hay allá, todas son pentecostales, excepto por una católica, pero todos son pentecostales. En esa zona, porque la teología reformada no llega a los campos, ¿eh? Muy difícil. Es muy difícil que llegue y la zona donde él vive es una zona rural. O sea, no es que es un campo feo, pero es una zona rural, un campo bien chévere de allá de la provincia. Quiero preguntarte, men, ¿cuántas veces por tu pensamiento, por tu idea, por cómo transmites, te han dicho que eres calvinista? ¿Cuántas veces te han dicho que eres arrogante? Están etiquetados. ¿Cuántas veces te han dicho que tú crees que tú eres el dueño de la verdad? Más o menos, ¿cuántas veces? Bueno, un sinnúmero de ocasiones. Y incluso me han dicho, me preguntaron una vez, bueno, ¿tú no crees que tú te puedas como equivocar? Porque ven mis videos y me comentan, ese chico tiene un aire de arrogancia tan fuerte. Yo, pero ¿qué aire de arrogancia? O sea, al menos creo yo me veo la cara y digo que hay mucha simpleza en lo que yo hago y cómo yo me transmito, al menos eso es lo que yo pienso de mí. Pero quizás eso sea arrogante también. Entonces... Increíble. Entonces... Ay, mi madre. El cómo me catalogan ya es muy frecuente. Decirme que yo a veces me quiero creer que sé mucho, que yo soy dueño de la verdad o algo así. Pero bueno, ¿qué yo puedo hacer? Además de Jesús, ¿tu personaje favorito de toda la Biblia? No estoy muy seguro. Supongo que Pablo. Pablo porque supo siempre como defender la verdad y la enseñanza bíblica. Cuando veo a Pablo, ya sea en el libro de Hechos 17 o Hechos 26, cuando Pablo se presenta en la colina de Marte, o se presenta en Hechos 26, si no me equivoco, en el Areópago de Atenas, que veo a Pablo que es perseguido y de repente tiene que defender esa verdad que él predica, yo digo... Hechos 17. Yo me veo como Pablo, defendiendo la verdad bíblica en medio de un sinnúmero de herejías y malas enseñanzas. ¿Tú crees que hay herejía en las iglesias hoy día? Bueno, está llenas. La herejía siempre ha existido desde el principio de la iglesia primitiva. No existe una iglesia verdadera sin malas interpretaciones bíblicas y herejías. Desde que nació la iglesia, de hecho, cuando el apóstol Juan escribió sus cartas, la primera carta, que él dijo, nosotros somos de Dios y el que nos escucha a nosotros también es de Dios. Él estaba en medio de una corriente doctrinal del docetismo que enseñaba que Cristo realmente nunca se encarnó. Entonces las herejías siempre han existido. Entonces hoy en día mucho más hay hoy. No, y la mala comprensión de los preceptos divinos siempre han estado. De hecho, la iglesia primitiva entendió que Jesús venía la semana siguiente. Y por eso tomó algunas decisiones que después vemos que el mismo Pablo tuvo que resarcir algunos errores e incluso buscar ofrendas, recoger ofrendas para la iglesia principal, la iglesia de Jerusalén, porque habían caído en cierta prángana, hablando en términos dominicanos, porque ellos entendieron que Jesús venía pasado mañana y por consiguiente ya no tenemos que trabajar, no tenemos que, lo que tenemos lo podemos vender y dárselo a todo el mundo, porque ya nos vamos de aquí de esta tierra. O sea, fue no comprendieron bien el mensaje de Jesús. Alexander, ¿o quieres preguntar? No, yo tengo hasta miedo. Mentira. Alexander, una batería de preguntas ahora para entender. Cuando tú comienzas en redes sociales, ¿recuerdas en qué año comienzas a hacer tu publicación y a grabar tus videos? ¿El año te refieres? Sí, ¿en qué año más o menos? ¿Qué tiempo tiene? ¿Cuántos años más o menos tienes que comenzaste a publicar? Bueno, es que yo inicié hace años en Facebook, pero era un video cada mes, cada 2 meses. Cuando yo inicié con mucha frecuencia fue cuando inicié a hacerlos para TikTok e Instagram, hacerles reels y videos para TikTok. Fue en el 2021. Okay. Y fue justo en ese año cuando se empezaron a viralizar y todo eso, en el 2021.
Entonces, ¿qué fue eso que pasó en tu vida o que llegó a tu mente o que viste que te llevó a decir, yo tengo que comenzar a hacer contenido y a explicar cosas que yo veo que se están malinterpretando o que la gente no entiende bien? O sea, ¿qué fue ese evento que detonó el que dijo, tengo que comenzar a hacer un contenido educativo y a confrontar lo que todo el mundo, lo que todo el mundo dice que es cierto, pero que realmente no lo es? No sé, creo que no me motivó la gente a hacer contenido, sino yo mismo me motivé a hacerlo. De que sí habían enseñanzas que me daban como la oportunidad de yo decir, bueno, tengo que hacer un video al respecto, sí hubieron. Pero de que fue el principal enfoque de yo hacer contenido, pues no lo fue. Dime tu parecer del avivamiento de Asbury, por favor. Creo que hay que ser muy prudentes. Dime tu parecer y por qué no es un avivamiento. Porque Yo estoy preguntando. Yo estoy preguntando. es que usted ha asumido que yo pienso que no es un avivamiento. ¿Y por qué No, asume yo usted eso? yo pregunto. Respóndeme tú lo que tú quieras. No. En lo personal digo, porque no estuve presente, pero digo si hubo convencimiento de pecado en las personas, si las personas dieron fruto de arrepentimiento luego de ese evento, y si las personas se inclinaron más por las escrituras, si las personas después de ese evento amaron más a Dios y amaron más a sus semejantes, pues yo podría argumentar que ciertamente ese fue un avivamiento. Pero el yo ver simplemente ese evento, no puedo llegar a concluir, bueno, esto fue o es realmente un avivamiento. ¿Y lo del supermercado? Perdón. Lo del supermercado. Eso fue en Brasil. Sí. ¿Tú viste eso, lo del supermercado? No me di cuenta. Que mucha gente comenzaba a cantar en el supermercado, cantar. En Brasil. Oh, sí, creo que vi un corte de eso. Y la gente también asume que eso es un avivamiento. No, creo que un avivamiento es cuando la gente vive de acuerdo a las escrituras y constantemente se vive santificando en el Señor. Que eso pudo haberlo causado el Espíritu de Dios, ese evento, pues es muy probable. Pero yo no puedo decir, bueno, esto es un avivamiento, porque no puedo determinar un avivamiento en base a respuestas emocionales. Debo de determinar lo que es un avivamiento en base a la calidad de vida que lleva esa persona. Se santifica esa persona, exalta la verdad, vive de acuerdo a las escrituras. Esos fueron los puntos que planteó este teólogo llamado Jonathan Edwards en el Gran Despertar del siglo XVIII. Hubieron ciertos puritanos que cuestionaron la veracidad de ese avivamiento del siglo XVIII. Jonathan Edwards le dijo que no, o sea, un avivamiento no se puede determinar en base a respuestas emocionales. Entonces fue ahí cuando determinó esos 5 puntos. Exalta la verdad, exalta la persona de Jesucristo, el mensaje está centralizado en las Escrituras, las personas después de ese avivamiento terminan amando más a Dios y a los demás. Si puedo probar los espíritus en base a esos puntos que él determinó, entonces sí, es un avivamiento. ¿Sucedió eso en Hechos 2? ¿Sucedió qué? ¿Pudiéramos encontrar esos 5 puntos, en Hechos. esos 5 puntos en lo que sucedió en Hechos 2? Yo diría que sí. Pero aunque hay que glorificar a Dios por lo que sucedió en ese momento, tenemos que resaltar cuando todas esas personas, por ejemplo, empezaron a hablar en lenguas, habían personas de otras naciones que entendieron la lengua que se estaba hablando. Unos se sorprendieron por el milagro de que esos hebreos estaban hablando su propia lengua, y 2 fueron vivificados, ¿no?, por la palabra que recibieron de Pedro y demás. Pero luego de ese suceso de Hechos 2, debo de preguntarme cómo vivió la iglesia primitiva luego de ese suceso. Fue una iglesia que lo entregó todo, vendió todos sus bienes para el bien de los pobres. Fue una iglesia que era muy unida. Fue martirizada. Fue martirizada y perseguida por causa de Cristo. Entonces, en cuanto al avivamiento de Asbury, imagínate que se arma una persecución y empiezan a perseguir a esa gente. ¿Cuántos de ellos o cuántos de los que estuvieron presentes se atreven a morir por la causa de Cristo? Entonces, no puedo decir, bueno, esto es un avivamiento por lo que veo que la gente hace en ese momento, sino por lo que sigue después de eso. No, ¿y qué ha sucedido? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué ha sucedido después? ¿O es que no le están pagando publicidad a lo que está sucediendo ahora? O sea, ok, cantaron por semanas,
Muchísimo tiempo ahí cantando, levantando las manos, levantando los brazos. Llorando y todo. O sea, ¿cuál fue el fruto de todo eso? ¿Dónde está el fruto de todo eso? ¿Cuánta de esa gente salió a hacer misiones? ¿Cuánta de esa gente salió a predicar el evangelio? ¿Cuánta de esa gente abandonó lo que estaba haciendo para dedicarse a hacer las cosas que Dios quería que hicieran? O sea, tener tiempo para cantar es una cosa, y que sea realmente un avivamiento, pues es otra. ¿Sí o no? Alexander, aquí tuvimos a Feli Aquino, que incluso tú nos nos comentaste hace un momento, que no, la primera vez que te enteraste de nosotros fue a través de Feli Aquino, Sí. cuando lo traímos aquí. Vi que él publicó un corte y pude ver quién es catecúmeno. Dijo, Ok. oh, y esto vagamundo. Dijo él. Si él nos sigue, aunque no nos siga seguir, ¿verdad? No, a Sí nos nosotros sigue. no. Él sigue a Félix aquí. Ah, bueno, sigue a Feli Aquino, ok. A nosotros no. Somos un En daño esa colateral. entrevista hablamos sobre, bueno, hubo una parte de esa entrevista donde se habló del demonio de los views. Que él habla de que se fue en un sentido de que ya todo lo que quería hacer, quería, ¿verdad?, ocasionar que la gente lo viera. Actualmente, los temas de los cuales tú estás grabando, o grabas, o vas a grabar en adelante, ¿es realmente porque tú quieres enseñar de eso o es porque tú quieres llamar la atención? Llamar la atención nunca fue mi estilo. Pero de que yo uso, no te voy a negar de que debo de usar cierto lenguaje para retener la audiencia, pues sí lo hago. Pero con la intención de ganar fama o ganar público, pues no es mi intención. Porque si tengo mañana que dejar de hacer contenido, lo hago. Eso no me suma ni me resta. La cantidad de views o seguidores que pueda haber en una plataforma no define quién soy. O sea, eso lo que te quiero decir es que no me importa realmente. Pero de que uso cierto lenguaje o ciertas estrategias para poder retener a la audiencia, pues yo creo que debería de hacerlo. Porque no voy a empezar a hacer contenido como un loco. Desde cómo debo de iniciar el video hasta de cómo debo de terminarlo, o qué música debo de poner de fondo, o si debo de agregar o no subtítulos, pues todo eso es algo que yo pienso. En un video de 30 segundos o 1 minuto o 1 minuto y medio, lo que se puede pensar para llegar a la gente, bueno, pues es mucho. Entonces, eso sí. Cosas para retener a las personas, pues sí. Pero para ganar fama y esas cosas, pues no, nunca fue mi estilo. Alexander, ¿y el DM cómo está, profesor? No hay sierva que se desespera y dice, profesor, usted maneja bien las escrituras. Wow, cuánto me gustaría tener un esposo que maneje así la Biblia. Ah, yo he orado a Dios por un hombre como Yo he orado tú. a Dios por un hombre como tú. Pues una vez vi una mujer. Dale. Compártenos tu historia. Pues al principio yo tendía a revisar mucho los mensajes. Ahora no lo hago porque me estresa un poco y me da mucho dolor de cabeza. Pero al principio sí lo hacía. Y llegué incluso a ver una mujer, bueno, más de una, a pedirme matrimonio. Y he visto hasta gays fantasear conmigo y escribírmelo. Y ese tipo de cosas sí se ve, pero no es algo que tenga relevancia. Que es bueno decirle a la gente, y atención evangélico, tú que me estás viendo, la elocuencia vende más que las bellezas. Una mujer le gusta a veces más la elocuencia que la belleza. Gracias por decirme feo. Él lo está cogiendo, chica. Si lo traemos 2 veces más, se pone sin vergüenza como nosotros aquí. Chin a chin. No lo dije por ti, lo dije por mí. Oye. En esa misma línea, ¿tiene Alexander su sierva? Bueno. Taran, tatán, taran, tatán. ¿O prefiere no responder como No, la es que su denominación? silencio es sí. Porque el que no la tiene dice no y ya. Tiene su sierva que está aguardando en ese corazón ahí. Pues sí hay alguien, sí, pero tengo que responder esa pregunta más No, ampliamente. Ah, no, solamente no, con un sí. No, tú está no des bien. nombre y No hay ya. que revelar.
El nombre del El usuario. ya. usuario. Una menos de 2000 seguidores. De la 31, y es fácil buscarla. Es fácil buscarla. De las 31 que están ahí, Ujú. si tiene pocos seguidores, esa es. Esa es. Lógico. Oye, Ya veo da- a quién debo dejar de seguir. Nos vamos a dar cuenta. Mira, yo estoy súper feliz. Yo creo que, bueno, ya estamos concluyendo, ¿verdad? Estoy súper feliz y debo decirlo porque, de hecho, muchas de las preguntas que yo te hice a ti son preguntas que yo he tenido que responderme a mí mismo, tú sabes, de alguna manera. Y yo sé que cuando uno decide vivir la vida de esa manera, pues las presiones son más, tú sabes, incluso dentro de la iglesia. Porque uno de alguna manera se convierte en un fenómeno, no porque uno sea bueno o porque sea malo, sino porque simplemente la gente te ve como un bicho extraño, porque tú no piensas lo mismo que todo el mundo piensa, tú no hablas de la misma manera como todo el mundo habla, tú no dices lo que todo el mundo espera que tú hagas. Y quiero en primera instancia felicitarte por lo que estás haciendo, por la manera como has decidido vivir tu vida, y qué bueno que te has apegado a las escrituras. Es algo que yo creo que Dios está haciendo. Tú eres una de esas personas que yo creo que Dios está levantando en esta generación. Gente que decidió pensar fuera de la caja, que decidió no simplemente repetir los errores que por años hemos repetido dentro de las iglesias, y todo el mundo te mira bajo ese mismo molde porque tú no te viste igual, porque tú no hablas igual, porque tú no piensas igual, porque tú no sientes igual. Imagínate yo que tuve que vivir esa misma presión, pero en un seminario bíblico. O sea, diciendo cosas parecidas a las que tú dices y pensando parecido a lo que tú piensas, pero en un seminario pentecostal. ¿Te entiendes? Donde muchas veces, 2 millones de veces me llamaron calvinista, 3 millones de veces me dijeron arrogante, 4 millones de veces me dijeron que yo no creía en el Espíritu Santo, 7 millones de veces me dijeron que yo lo que quería era hacer lo que a mí me daba la gana y como quiera ser salvo. O sea, todo ese tipo de cosas. Pero ven, felicitarte y animarte a que sigas adelante. Decirte que el éxito de uno no está en qué tantas cosas alcance, sino en qué tan acuñado al plan de Dios uno te mantenga siempre. No te desesperes. Ya tú has tenido muchos frutos, por lo menos en términos de seguidores y demás, pero yo sé que quizás tienes sueños de seguir enseñando, de que la gente pueda vivir como tú vives. Yo sé que a veces una presión que uno tiene porque uno quisiera que la gente piense y viva lo que uno piensa, y quizás se desespera por momentos, pero tranquilo, que Dios te va a dar los espacios y la gente para que te siga. No todo el mundo te va a seguir, no todo el mundo tiene que hacerlo. De hecho, Jesús no logró que todo el mundo lo siguiera. Tú sabes, y a él lo acusaron de frente ahí. No, lo que hace lo hace por Belcebú. O sea, él siendo el hijo de Dios. O sea, uno nunca va a hallar la manera de gustarle a todo el mundo, pero siempre hay que mantenerse en lo que Dios ha dicho que tú tienes que hacer, y eso debe ser lo más importante en tu vida. Así que ánimo y para adelante. Así es, muchas gracias. Y gracias, como dice Randy, por lo que estás haciendo. Sigue así, dando un contenido de calidad, bíblico, y ayudando a la gente a poder aclarar dudas. Porque el problema nuestro es que los que lo hacen mal son pocos, pero hacen mucha bulla. Y los que saben o los que tienen idea de cómo es más o menos lo correcto, pues a veces prefieren callarse. En este caso tú has decidido hablar. Así que te felicitamos. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con nosotros, entrevistarte y tener este conversatorio. Ojalá podamos tenerte luego otra vez aquí para debatir cualquier otro tema, que ya no sea necesariamente sobre ti, ¿verdad? Una entrevista, pero sí hablar de cualquier otro tema en el cual quisieras aportar. Le damos un podcast desde Higüey para el mundo. Vamos a hacer eso. Bueno, decir que, bueno, igual que los chicos, rescato esa capacidad de poder defender tu posición basada en Cristo, no importando el contexto o quizás las opiniones de los demás. Realmente eso se valora muchísimo y bueno, es de felicitarse. Pero también quisiera que despedirnos, quizás si tienes alguno de tus contenidos que imagino que programas o preparas, que nos despidas quizás con unas palabritas, un mensajito o algo que pueda ser de edificación a la comunidad. Respecto a las iglesias, examinen las profecías, examinen las revelaciones de estos predicadores contemporáneos. Yo he analizado lo que creía la iglesia primitiva
creyendo lo que creían los primeros cristianos, y pueden creerme que la delicia del cristianismo primitivo se encuentra ahí en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Es totalmente distinto a lo que enseñan estos predicadores que te quieren vender un mensaje muy lejos de la verdad bíblica. Quieren elevar cualquier tipo de emoción, cualquier tipo de sentimiento por encima de lo que son los relatos bíblicos. Y eso puede ser muy peligroso, porque entonces en el proceso niegan la suficiencia de las escrituras, y entonces eso es un problema porque nos puede llevar a la perdición de nuestras almas. Creo que deberíamos de estudiar más, porque ¿cómo yo puedo adorar a Dios si no lo conozco? Entonces, debo de inmiscuirme más en la palabra de Dios, en qué creían los autores bíblicos, qué era lo que ellos querían dejarme dicho en su palabra. Entonces, no crean a estos que te dicen la letra mata, pero el espíritu vivifica, una palabra que ciertamente está en las escrituras, pero muy mal interpretada a conveniencia propia. O sea, aquellos que te citan la letra mata, pero el espíritu vivifica, se les olvida lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, mi consejo es que filtren todo por las escrituras. No hay un estandarte mayor que lo que son las sagradas escrituras. Y eso es todo. Excelente. Señores, esto Gracias. fue el Si catecúmeno. usted quiere, no den like, ni compartan, ni hagan nada. Que uno está cansado de hablar con ustedes. Como quiera no lo Como quiera hace. no lo Así hace. que, Dios le bendiga.